Hare Krishna, buenas tardes, bienvenidos a todos al estudio del panorama del Bhagavad Gita. Eh, Vamos a leer la última parte del capítulo 7, los textos que van desde el 26 al 30. Ya vamos a concluir este capítulo. Las dos secciones anteriores las dio Prabhu Chitrak. Entonces, si alguien está empezando a ver ahora, comenzó ahora de esta sección, puede ver los videos anteriores para acompañar el punto al cual llegamos. Entonces, antes de empezar, vamos a cantar un poquito los mantras. Los que los sepan pueden repetirlos en el lugar en donde estén. Y los que no, bueno, dicen que por uno escuchar con atención, con una actitud adecuada, también eh, se beneficia en el caso de los mantras. Entonces, gracias Pralad, desde España, Pradanda Hari. Gracias a Nanga Manjari y Agni Purana Prabhu. Sí, desde acá, desde Córdoba. Estamos en Córdoba. Así que reverencias a todos. Voy a cerrar la ventana ahí porque me está dando el sol y es un poco incómodo. Un segundito. Ahí está. Estaba nublado y de repente salió el sol. Así que bueno, vamos a cantar un poco y después entramos de lleno en esta sección que es la última del capítulo 7, es súper interesante. Y también trae unos temas bastante amplios, con diferentes posturas. Entonces, sí, los invito a pasar juntos esta sección del Bhagavad Gita. Vamos a empezar a cantar. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Jaya Vraja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Jaya Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Jaya Gaura Nitai Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev. Ahora vamos a cantar otro mantra que solemos tener la costumbre de recitarlo antes de leer las escrituras, los Vedas. Entonces les pido a todos los que lo sepan que lo canten. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, entonces pasemos al texto en sí. Gracias a Nanga Manjari, Guru Prasad Swami, desde
Guadalupe, México, así que tenemos gente de España, de México, Capital Federal, prácticamente de todo el mundo. Bueno, entonces ahora estamos leyendo el Bhagavad Gita, capítulo 7. El título del capítulo 7 es El conocimiento del absoluto. Como ustedes saben, hasta el capítulo 6 Krishna presentó diferentes procesos de yoga, pasando por karma yoga, dos diferentes tipos de karma yoga que son Sakama karma yoga y Nishkama karma yoga. Krishna también presentó en capítulo 2 un poco el proceso de Jnana Yoga, que es unirse al Supremo mediante el conocimiento analítico. Y a partir del capítulo 7, no, el capítulo 6 presentó el sistema de meditación, Dhyana Yoga, que es más conocido en Occidente por las prácticas que se hacen en los centros de yoga o yoga. Y a partir del capítulo 7 hasta el final del capítulo 12, Krishna va a presentar Bhakti Yoga. Entonces, el capítulo 7, Krishna empezó hablando de sus energías, sus diferentes tipos de energías. Hacia la mitad, avanzando un poco, eh, Krishna dijo que es muy difícil de superar la energía material, todo esto que nos rodea, afuera y adentro, y estamos cubiertos, externamente podemos ver que estamos cubiertos por piel, músculos, huesos, sangre, materia gris, pelo. Tenemos una cobertura externa de nuestro yo. Interna tenemos también una cobertura que es la mente, la inteligencia, el falso ego. Todo eso es muy difícil de superar y situarse en la posición eterna de la entidad viva como sirviente de la Suprema Personalidad de Dios, como parte integral de la Suprema Personalidad de Dios, como ser separado del cuerpo material y como actividad eterna, que es ser un sirviente del todo. Entonces es muy difícil de superar la energía material. Entonces Krishna dijo que él está detrás de todo, tal como las perlas están insertadas en un hilo, el hilo no se ve, y las perlas se arma un hermoso collar, como es el mundo material, que es algo, por ejemplo, nosotros tenemos experiencia del planeta Tierra, algunas partes muy acotadas del planeta Tierra, tenemos alguna experiencia, y sabemos que hay cosas muy lindas, ¿no? También vemos por la televisión, por la computadora, por el celular, paisajes, no sé, diferentes entornos, animales, el mundo submarino. Sabemos que es muy bonito. Entonces, atrás de toda esa belleza que hay, de toda esa armonía, hay un hilo conductor que no se ve, que es Krishna, que es el mantenedor de todo. Entonces, Krishna dice que las personas que se entregan a él, que comienzan a actuar como sirvientes, pueden superar la influencia de toda la energía material. ¿Sí? Un poquito más adelante, Krishna dice que hay diferentes personas, hay 4 tipos de personas que se entregan a él, que quieren de alguna manera comenzar a practicar el servicio devocional, y hay otras 4, son como grandes categorías en realidad, que nunca se entregan. Los invito a leer eso, está un poco antes de... Está como en el texto 15, 16, 17, 14, 15, 16, 17, hablan de estos temas que les estoy presentando ahora. Entonces lo pueden leer de nuevo. Y ya los versos anteriores a los que estamos ahora, hoy vamos a empezar del 26, vamos a terminar en el 30. Krishna se presenta al mismo también, dice que hay personas que deciden adorar a los semidioses, y que él mismo, el propio Krishna, desde adentro, porque en nuestro cuerpo, como les dije, tenemos todos los elementos materiales que les enuncié, el alma está adentro, manifestando la conciencia, pero también hay una parte de Krishna, una expansión, que está ahí, como testigo, como amigo del alma, de la entidad viva. Entonces, de acuerdo al deseo de la entidad viva, Krishna de alguna manera lo ayuda. No es que lo está queriendo influenciar y alterar su libertad. No, que Krishna respeta la libertad de cada uno, no se mete,
Y en el caso, por ejemplo, de los adoradores de semidioses, Krishna dice que él mismo fortalece la fe de esas personas, pero quien en realidad está dando los resultados que son otorgados por los semidioses es él mismo. Solo que las personas se acercan a los semidioses porque en los diferentes Vedas se explican diferentes maneras de mejorar la calidad de vida. Entonces, una de esas maneras es adorar a semidioses específicos para obtener un resultado específico. Pues Krishna dice, después de que habla de los semidioses y adoradores de semidioses, el texto anterior al de hoy, Krishna dice, los hombres que carecen de inteligencia y que no me conocen perfectamente creen que yo, la suprema personalidad de Dios, era impersonal antes y que ahora he adoptado esta personalidad. Debido a su poco conocimiento, no conocen mi naturaleza superior, la cual es imperecedera y suprema. El texto 25 dice, yo nunca me le manifiesto a los necios y poco inteligentes, para ellos estoy cubierto por mi potencia interna y por lo tanto ellos no saben que soy innaciente e infalible. Esos son los dos textos anteriores. Entonces hay personas que piensan que Dios no puede tener forma, que si en todo caso hay una forma, aparece una forma, en este caso humana, que se proclama ser Dios, esa forma, ese cuerpo es constituido por elementos materiales. Y que el verdadero Dios es algo que no tiene forma, es una energía. Entonces Krishna dice que él mismo como persona suprema no se manifiesta a esas personas, a esas creencias, a esas entidades que piensan eso. Entonces, ella habló que había ateos, personas que no se quieren acercar, que se llaman duskritinas, personas que no quieren, que están enredados en la energía material y no quieren saber nada con el avance espiritual. Y también dice que hay adoradores de semidioses que están adictos a los resultados que dan los semidioses, quieren disfrutar de la energía material. Imagínense si ustedes supieran cómo, por ejemplo, entienden de que hay vidas, que hay vida después de la muerte, que uno reencarna y que de alguna manera puede garantizar una vida más próspera en la siguiente vida. Por ejemplo, una vida con mucha opulencia material, mucho dinero. Entonces hay personas que se sienten atraídas por eso, adoran, hacen sus cuestiones siguiendo los Vedas y se olvidan completamente de la naturaleza espiritual, sino que se concentran, tienen un conocimiento muy acotado y se concentran en los resultados que van a venir. ¿Sí? Entonces hay Vedas que explican eso, es un camino gradual para ir avanzando espiritualmente. El beneficio que tiene eso es que las personas ya aceptan un poder superior. Adorar semidioses incluso para eh, beneficios materiales hace que el adorador comience a aceptar un ser superior, algo que está por encima de su control y que puede de alguna manera darle un beneficio, y eso gradualmente hace que se vayan acercando cada vez más a la realización espiritual. Y bueno, después como les decía, los otros que son impersonalistas, que creen en el alma, creen en la eternidad, obtienen solamente eternidad y creen de que todo es un vacío. Así que gracias Chitrak Prabhu, Mariana, Santiago y Andrés. Reverencias a todos. Entonces vamos a entrar ahora. Voy a seguir el siguiente esquema para estos versos. Voy a leer los 4 versos, pues son temas que van a disparar un montón de cosas. Me gustaría que si tienen comentarios, reflexiones, preguntas, lo pongan en la sección de comentarios y lo vamos a leer. Pero son temas muy interesantes. Obviamente esto es un panorama y vamos a verlo medio superficial todo, pero por ahí ustedes pueden, ¿cómo se dice? Profundizar con algún comentario también, alguna cosa. Entonces vamos a leer el texto 26. Oh Arjuna, en mi carácter de suprema personalidad de Dios, yo sé todo lo que ha ocurrido en el pasado, todo lo que está ocurriendo en el presente y todas las cosas que aún están por ocurrir.
Además, yo conozco a todas las entidades vivientes, pero a mí nadie me conoce. Texto 27. Oh vástago de Bharat, oh conquistador del enemigo, todas las entidades vivientes nacen en el seno de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del deseo y el odio. Texto 28. Las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores, y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. Texto 29. Las personas inteligentes que se están esforzando por liberarse de la vejez y de la muerte se refugian en mí mediante el servicio devocional. Ellas son de hecho Brahman, porque saben absolutamente todo acerca de las actividades trascendentales. Y texto 30. Aquellos que tienen plena conciencia de mí, que saben que yo, el Señor Supremo, soy el principio que gobierna la manifestación material, que gobierna los semidioses y que gobierna todos los métodos de sacrificio, pueden entenderme y conocerme a mí, la suprema personalidad de Dios, incluso a la hora de la muerte. Bien, interesante. Bien, esos son los 5 versos de hoy. Entonces vamos a empezar a analizar el texto 26 primero. Dice, de nuevo, oh Arjuna, en mi carácter de suprema personalidad de Dios, yo sé todo lo que ha ocurrido en el pasado, todo lo que está ocurriendo en el presente y todas las cosas que aún están por ocurrir. Además, yo conozco a todas las entidades vivientes, pero a mí nadie me conoce. Bien, ese texto es eh, muy interesante. La primera sensación que nos da cuando Krishna dice que conoce pasado, presente y futuro, es como que yo por lo menos cuando lo leí me sentía como si fuera un robot, como que Krishna ya sabe lo que me va a pasar. Ya sabía esto que está pasando ahora, ¿eh? Ya sabía que yo iba a estar enfrente de la computadora, con el sol casi dándome en la cara, con ustedes del otro lado, y incluso en el futuro, Krishna ya sabe quién va a mirar este video. Sí, me dio una sensación como de falta de libertad. No sé qué sensación les da a ustedes este verso. La primera vez que lo leí, primero me hizo pensar en la omnipotencia de Dios, conoce pasado, presente y futuro. Pero después me hizo pensar, ¿existe realmente la libertad? Si Krishna ya conoce todo, entonces Él decide quién se libera y quién no se libera. Él es el que acerca el conocimiento espiritual a las personas que Él desea que se liberen, Él ya lo sabe. Sí, son como muchas preguntas y algunas inclusive atentan contra mi espíritu argentino de libertad. Los argentinos somos, nos gusta la libertad. Entonces, bueno, me vinieron muchas cosas en la cabeza con este texto, no sé ustedes qué, qué sensación les dio, pero es un texto muy interesante. Incluso hay diferentes posiciones para explicar cómo Krishna conoce pasado, presente y futuro. Son posiciones diferentes, no quiere decir que una esté bien y que otra esté mal, algunas son complementarias, otras son contradictorias, son diferentes maneras de ver, de acuerdo a cómo los Vedas presentan esta, esta cuestión filosófica. ¿Sí? Bien, nosotros sabemos que en el capítulo 4 Krishna dijo que cuando le empezó a comentar, a pasar el conocimiento trascendental a Arjuna, él le dijo que este conocimiento él ya se lo pasó en el pasado a Dios del Sol. ¿Sí? Que Krishna está diciendo que él ya se acuerda del pasado. Yo esto ya lo hice en el pasado. ¿Sí? Y esto también te lo pasé a vos en otro momento, le dice Krishna a Arjuna. Solo que tú, como eres una entidad viviente encarnada, sujeta a la ilusión, no te acuerdas de nada. Pero yo, como soy Krishna, ¿no? Como es trascendental, como soy trascendental a la energía material, recuerdo todo. Y Krishna ya empezó en ese momento diciendo que él se acuerda en el pasado haber hablado esta misma ciencia y que por algún motivo esa ciencia se perdió. Y ya sabemos que Krishna, como está más allá de la naturaleza material, no está influenciado por la ilusión material,
se acuerda, tiene conocimiento completo de lo que pasó en el pasado. Está hablando de un pasado de miles y miles y miles de años, otras eras inclusive, de acuerdo a la cosmología védica. Bueno, entonces podemos aceptar eso de alguna manera. Krishna recuerda el pasado, lo cual no quiere decir que alguien recuerde el pasado, no quiere decir que determine el futuro, ¿sí? Nos da como todavía una esperanza de libertad, digamos. Bueno, Krishna se acuerda del pasado completamente. Ok, nosotros podemos decir, bueno, yo me acuerdo del pasado también, sé lo que hice ayer. Obviamente no nos acordamos el minuto a minuto de todo. De hecho, los neurólogos dicen que cada vez que uno recuerda algo es un reaprendizaje, es una reconstrucción, es una actividad educativa. Quiere decir que inventamos de alguna manera el pasado. Krishna no inventa nada, Krishna se acuerda exactamente cómo fue. ¿Sí? Ahora, Santiago, ahora voy a la pregunta que me hizo Santiago. Entonces, podemos decir, bueno, yo me acuerdo del pasado, ¿por qué Dios, que es supremo, no se acordaría del pasado mucho más lejano? ¿Sí? Sabemos por los Vedas que hay como una limitación que la persona cuando nace no recuerda absolutamente nada de la vida anterior. Se dan diferentes explicaciones para esto. Una es que si se recordara continuamente del sufrimiento, de todos los sufrimientos que tuvo en todas las vidas, sería una situación muy incómoda para la persona. Hay personas que incluso sufren un poco en esta vida. Poco no digo que no sea una situación difícil, sino que poco en el sentido de un tiempo corto y quizás resulta traumático para toda la vida. ¿Sí? Entonces imagínense, ni sabemos cómo morimos en las vidas anteriores, qué cosas hicimos, qué reacciones negativas nos vinieron por producto de nuestras actividades. Entonces, una explicación que se da es que el alma no recuerda porque estaría en una situación muy difícil para hacer vida espiritual. ¿Sí? Estaría con un grado de, si quieren, trayéndolo a algo contemporáneo, de, de sufrimiento, ¿no? De depresión, de angustia. Nosotros sabemos que hay personas que sufren de angustia como una cuestión psiquiátrica y están impedidos de hacer muchas cosas. Nosotros en el instituto en Brasil, en el instituto de Bhakti Shastri, una vez recibimos una alumna que sufría de depresión y ella se esforzaba, se esforzaba, se esforzaba, iba a los programas, estudiaba, hacía las pruebas, hacía las actividades prácticas, los servicios, pero siempre estaba deprimida. De hecho, venía a nuestra casa llorando, lloraba, venía a la noche a cualquier hora llorando porque se sentía mal. Mientras mi señora la atendía, le hablaba, así a cualquier hora. Y hemos tenido otros casos también parecidos. Y bueno, entonces yo pensaba en eso. Claro, uno puede quedar muy afectado por situaciones del pasado. Entonces mejor, eh, digo, tiene sentido esto que se dice de que no recordamos el pasado de las vidas anteriores porque son situaciones a veces muy complejas. Entonces bien, podemos aceptar eso, ¿ok? Me recuerdo de esta vida y Krishna se acuerda de todas las vidas anteriores, ¿ok? Ahora Krishna también dice en este verso que conoce todo lo que está pasando en el presente, lo cual tampoco nos, nos limita a pensar de que puede ser real. ¿Por qué? Porque mismo nosotros sabemos un montón de cosas que están pasando en el presente. Obviamente no sabemos todo, sabemos una milésima parte de todo lo que está pasando, pero podemos decir que en relación a las cosas que pasan en los humanos, en los diferentes países, sociedades, con la tecnología, tenemos como un conocimiento continuo de lo que está pasando en el presente. Pero también podemos admitir que no sabemos lo que está pasando acá con todas las células, bacterias, lo que está pasando en el aire, lo que está pasando dentro de las plantas, lo que está pasando en la tierra, lo que está pasando en cada onda de agua que va en un río, lo que está pasando en las nubes. O sea, el presente es muy complejo. O sea, sabemos cosas culturales muy simples, pero hay una capacidad nuestra de entender de alguna manera el presente. Krishna dice que él conoce el presente completo. ¿Sí? Ya es para un poco para entender la posición trascendental de Krishna. ¿Sí? Él conoce todo el pasado y conoce todo el presente. Y ahora viene lo complicado, que él dice que conoce todo el futuro. Entonces, ahí es donde uno se siente como, ¿y mi libertad?
¿En qué queda mi libertad? O sea, lo que yo voy a hacer ahora, lo que estoy haciendo ahora ya Krishna lo sabía, lo que voy a hacer de acá a una hora Krishna ya lo sabe, lo que voy a hacer de mañana Krishna ya lo sabe, lo que voy a pensar él ya lo sabe, o hacer no solo a nivel físico, ¿no? Lo que voy a pensar, lo que voy a... Entonces es más difícil de pensar, digamos de alguna manera, pero Krishna lo está diciendo acá. Él conoce pasado, presente y futuro. Entonces, eso los invito a investigar, si quieren, cómo es que Krishna conoce el futuro, cuál es el libre albedrío que tenemos. Es un tema muy interesante. En el capítulo 11 se toca un poco más en profundidad. Incluso Prabhupada lo explica un poco más que ahora. Pero bueno, vamos a dar una de las posiciones que hay, simples, ¿sí? Imagínense que yo ahora, por ejemplo, tengo el celular, así, así, y lo suelto. Ahora, ¿quién de ustedes puede decir que conoce el futuro? Alguien podría decir, bueno, si vos lo soltás, va a ir para abajo y en algún momento se va a chocar con algo, ¿no? Si tenés suerte, no se rompe. Entonces, si yo suelto el celular, nosotros con la inteligencia así acotada que tenemos, el conocimiento de física simple que tenemos, sabemos que se va para abajo. Entonces podemos de alguna manera predecir el futuro. Sabemos que si alguien tiene algo en la mano y lo suelta, podemos predecir que se va a ir para abajo. No sabemos contra qué se va a dar abajo, pero un poco de percepción del futuro dentro nuestro podemos tener. Así con todas las cosas que hacemos. Hacemos planes, idealizamos cosas, planear, ¿cómo se dice? Bueno, ese tipo de situaciones que son bastante normales. Y a veces, por coordinación de todo el universo, digamos, las cosas que planeamos se dan como queremos. A veces no, a veces, generalmente, hay un montón de detalles que se nos pasaron y que hacían parte de ese futuro. Bien, nosotros sabemos que la energía material se rige por la ley del karma, de la causa y el efecto. En el capítulo 8 ahora se va a explicar un poco la cuestión del karma. Entonces, en la ley de causa y efecto, todo lo que uno hace tiene una reacción. Entonces, todo lo que estamos haciendo ahora ya está construyendo nuestro futuro. Krishna ya sabe lo que nos va a venir en el futuro en base a nuestras acciones presentes, ¿sí? Como le expliqué de los semidioses, hay gente que adora a los semidioses porque es predecible saber qué es lo que los semidioses nos van a traer. Porque los Vedas nos dicen, si vos haces esto, los semidioses te van a dar esto, ¿sí? Si vos lo adorás de tal manera, vas a obtener tal cosa. Entonces, eh, la ley de causa y efecto, la ley de karma, como se conoce, es así. Entonces, estamos recibiendo de alguna manera las acciones que hicimos en nuestro pasado, las reacciones de las acciones que hicimos en nuestro pasado. Esas acciones nos condicionan de diferente manera. Nos traen un resultado específico, algo que podemos ver, nos condicionan internamente o también nos predisponen a diferentes estados anímico, emocional, interno, lo que fuera. Entonces, las acciones pasadas nos influencian a continuar, inclusive enredado en la rueda del samsara, en la rueda en el ciclo de acción y reacción continua. Entonces, las acciones que estamos haciendo ahora determinan un futuro. Eso Krishna lo sabe de manera muy simple, porque él es quien otorga el presente, ¿sí? Krishna es el que otorga los resultados de las acciones a las entidades vivas. Él no se mete para nada, es completamente imparcial y él otorga, ¿sí? Entonces Krishna ya conoce el futuro en ese sentido de acción y reacción. También Krishna conoce el futuro en el sentido de que, y algo que también nosotros podemos conocer, de que las cosas se terminan, ¿sí? Todo tiene un principio y un fin. Estos cuerpos son perecibles, van a morir. El mundo material entero en un momento, según dicen los Vedas, se, se absorbe, desaparece, colapsa. ¿Sí? Hay una especie de destrucción. Entonces, Krishna, ya dentro del plan divino, todo eso está funcionando de manera automática, ¿sí? Aparte de eso, nosotros estamos siendo manejados ahora por los elementos materiales, como leímos al comienzo del capítulo 7. Los elementos materiales, los modos, las modalidades de la naturaleza material están coordinando todo. Entonces digamos que la libertad que tenemos es una libertad muy eh, acotada. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, yo ahora estoy pensando
en términos de la cultura que aprendí. Toda mi manera de pensar, mi manera de moverme, mi manera de, de- de planear, está todo acotado por la cultura en la cual estoy inmerso y lo que aprendí. Entonces estamos en una situación muy, muy condicionada. ¿Sí? Entonces, en la situación completamente condicionada, en la situación enredada, en la situación de karma, de acción y reacción, en la situación donde estamos siendo llevados de acá para allá por las modalidades, el futuro es muy simple de saber. ¿Sí? Krishna, para eso Krishna no implica ningún esfuerzo, él ya sabe todo lo que va a pasar. ¿Qué es lo que Krishna está diciendo acá? Prabhupada dice en el significado que el devoto puro también puede conocer pasado, presente y futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está más allá de la influencia de la energía material. Entonces, lo que se entiende acá, por lo que dice Prabhupada y lo que dice Krishna en el verso, es que cuando uno está condicionado por la energía material, por las modalidades, por las reacciones karmáticas, por los deseos, por la ilusión y demás, es muy simple saber cuál va a ser el resultado. ¿Sí? De hecho, como les dije, los Vedas establecen actividades que tienen resultados específicos. Ahora, cuando uno se comienza a liberar, comienza a tener conocimiento, comienza a tener control sobre lo que va a hacer, comienza a tener conciencia sobre lo que está haciendo, digamos que de alguna manera se pone un poquito por encima de la influencia de la energía material y comienza de a poco a limpiarse, a liberarse. ¿Sí? Cuando uno va adquiriendo cada vez más conocimiento trascendental, uno puede inclusive estar un poco más encima del control de la energía material, lo cual quiere decir que la entidad viva interna tiene más libertad para actuar. ¿Sí? Incluso puede, de alguna manera, hacer cosas que sorprendan a Krishna, que incluso Krishna no se la esperaba. Eso es, de alguna manera, la joya del servicio devocional, que mientras más nosotros estamos liberados internamente, mientras más tenemos nuestra conciencia avanzada, más nos sentimos como instrumento de Krishna y más capacidad también tenemos de sorprender a Krishna. Porque no estamos influenciados por la energía material, tenemos el deseo más puro, que es el deseo del alma de servir a Krishna, y podemos actuar con una actitud mucho más honesta para con esa actividad eterna de servicio. Bien, entonces, para no irme tanto con este tema, Krishna conoce pasado, presente y futuro. Los devotos puros, según dice Prabhupada en el significado, también pueden, los Shiva Muktas, las almas ya liberadas, pueden conocer también pasado, presente y futuro del mundo material. El pasado, el presente y el futuro se rige por la ley de la acción y la reacción del karma y por las leyes de la naturaleza material. Entonces, para Krishna es muy simple saber todo lo que va a pasar, porque ya él es el que nos otorga las reacciones. Mientras el alma, Hare Krishna Mario, bem-vindo, obrigado, de Porto Alegre. Entonces, mientras más uno eh, se libera internamente, mientras más se emancipa la conciencia, más capacidad tiene de estar más allá del control de la energía material, que es matemático más o menos, las leyes son muy estrictas, y mientras más está encima de ese control, más puede hacer que la energía material actúe para servir a Krishna, y de esa manera sorprender a Krishna de alguna manera. Que Krishna mismo se sorprende cuando una persona le tiene una actitud sincera y honesta devocional, ya sea en una oración, en un servicio, en lo que fuera, no algo mecánico. Entonces, la libertad que gana el alma es la libertad de la sinceridad. ¿Sí? Después, toda la energía material es completamente manejada por las leyes que son controladas por Krishna, ya sean los semidioses o las diferentes leyes materiales, todo está siendo controlado por Krishna. ¿Sí? Bien, eso es una pequeña parte de la explicación de cómo Krishna puede conocer el futuro. Hay varias más, bastante más complejas. Incluso Prahlad Maharaj, en el canto 7, presenta una perspectiva bastante interesante. Si quieren la pueden leer. Vamos a pasar al siguiente verso. En el texto 27, Krishna dice: todas las entidades vivientes nacen en el seno de la ilusión, confundidas por las dualidades que surgen del deseo y
el odio. Entonces las personas no pueden conocer a Krishna porque no podemos, porque estamos inmersos en dualidades. Inmersos en dualidades. ¿Qué significa estar inmerso en dualidades? Krishna da un ejemplo ahí, las dualidades de, él cita las dualidades del deseo y del odio. ¿Sí? Entonces, hay otros tipos de dualidades, si quieren pueden, si se acuerdan alguna pueden citar, ¿sí? Frío, calor, ¿qué otra dualidad hay? Amigo, enemigo, ¿sí? Estamos continuamente, nuestra mente está continuamente posicionándose de un lado o del otro, de un lado o del otro, entonces no conseguimos de alguna manera emancipar y entender cómo Krishna está detrás de todo eso porque tenemos visiones parciales. Entonces, confundidos por eso, no significa que uno no tenga que tener criterio por entender qué es amigo, qué es enemigo. Krishna no está diciendo eso. Krishna dice que uno se confunde con todo eso. Entonces, confundido por todo eso, uno se olvida completamente del principio que está atrás de todo, que es la suprema personalidad de Dios. Entonces, las personas que están confundidas, que estamos confundidas por la influencia de las dualidades, Prabhupada explica todo esto en el significado, y da otros ejemplos también de dualidades. No tenemos completa capacidad para entender el supremo absoluto que está detrás de todo. ¿Está bien? Entonces, Krishna dijo que conoce pasado, presente y futuro. ¿Sí? Mismo así las personas no se entregan a él, tampoco lo llegan a conocer, tampoco por estar completamente ilusionados en términos de las dualidades. Entonces, si ustedes pueden analizar durante su día, el día a día, como mío tuyo, frío calor, amigo enemigo, deseo, odio, hoy quiero esto, mañana no lo quiero más. Entonces, así pasa nuestra vida y se pasa rapidísimo. Y lo peor es que toda la sociedad entera, el mundo entero, está ilusionado en esto. Todas las publicidades que vemos, todos los programas que vemos, todas las películas, las redes sociales, todo está influenciado por esto. Son las dualidades, deseo, odio, amor, odio también, etcétera. Entonces, imagínense la influencia que tenemos continuamente de estas situaciones y cómo eso nos condiciona para poder unir todo con la presencia, con la presencia omnipresente de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, eso nos pone en ilusión. ¿Sí? Entonces, Krishna dice: todas las entidades vivientes que nacen en el mundo material se encuentran sumergidas a este tipo de ilusión, así que ya lo sabemos, podemos comprobar, no es difícil de comprobar eso. En el texto 28, Krishna dice: las personas que han actuado piadosamente en esta vida y en vidas anteriores y cuyas acciones pecaminosas se han erradicado por completo, se libran de la dualidad de la ilusión y se ocupan en mi servicio con determinación. Entonces, si bien todos estamos en esta situación de estar eludidos completamente por la ilusión de la dualidad, hay personas, dice Krishna, que en el pasado hicieron actividades piadosas. Las actividades piadosas nos ubican en el modo de la bondad, nos dan conocimiento. El conocimiento nos empieza a permitir a ver las dualidades, a alejarnos un poco de nuestra parcialidad para con las diferentes partes, situarnos en una situación más emancipada y de esa manera continuar el camino de la búsqueda del conocimiento. Es lo que Krishna está diciendo acá. No solo eso, Krishna dice que las personas que actúan en esta vida y en la vida pasada de esa manera, de manera piadosa, cultivando el conocimiento de manera adecuada, en algún punto tienen más facilidad para entregarse al servicio devocional, a la Suprema Personalidad de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que hay como una cuestión de equilibrio. Por ejemplo, yo en mi caso personal, antes de ser devoto, de alguna manera empezar a entregarme al servicio devocional, no tenía ningún tipo de vida piadosa,
no sé en la vida pasada, pero en esta vida no era piadoso. Era bueno, digamos, pero no hacía cosas del todo piadoso, tampoco cultivaba el modo de la bondad. Estaba más bien, sigo estando, ¿no? Pero más bien en el modo de la ignorancia completo. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Porque Krishna dice, quien es piadoso, que actuó piadosamente en la vida pasada, actuó piadosamente en esta vida y se entrega fácilmente a mí, empieza el servicio devocional. Yo no era ni piadoso en esta vida y creo que por las reacciones que tuve desde el comienzo de mi vida, no fui piadoso en la vida pasada tampoco. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? No sé cómo ha sido la vida de ustedes, pero bueno, ahí encuentro como una contradicción en lo que Krishna dice. ¿Sí? Pero bueno, Prabhupada y también Vishwanath Chakrabarti Thakur y otros maestros espirituales anteriores dan una explicación. Dicen que uno puede iniciar el servicio devocional por la misericordia de un devoto. Cuando una persona, un devoto que está, en este caso un devoto puro, ya entiende todo acerca del conocimiento espiritual, que ya tiene una relación personal con Krishna, con una misericordia completamente desmotivada, se acerca a las personas para iluminarlas. Esas personas son muy afortunadas. Por relacionarse o asociarse con el devoto puro, uno comienza automáticamente el servicio devocional, uno se limpia internamente, se abre nuestra capacidad de aceptación de la verdad absoluta y por la continua relación con ese maestro espiritual, con ese devoto puro, uno comienza el servicio devocional. Mismo que uno no haya hecho nada piadoso en la vida pasada, ni en esta misma vida, si uno tiene la suerte de cruzarse con un devoto puro y tener la actitud adecuada, la persona tiene la capacidad de empezar servicio devocional. ¿Sí? Eso es lo que Prabhupada explica en el significado de este verso. Así que aparte de haber sido piadoso en la vida pasada, lo cual ya nos facilita todo para comenzar servicio devocional en esta vida o en la siguiente, si sea la que sea la actitud que tenemos en la vida, tenemos la suerte, la conducta, ¿no?, que tenemos en la vida, tenemos la suerte de cruzarnos con una persona avanzada espiritualmente y tenemos la actitud correcta, empieza nuestro camino de servicio devocional. Y empieza bien, empieza ya desde arriba, con una limpieza interna. Bien, nosotros tenemos la oportunidad de asociarnos continuamente con devotos, ¿sí? Sabemos que Prabhupada expandió el movimiento por todo el mundo, hay templos por todos lados, hay seguidores de Prabhupada por todas partes. Tenemos la oportunidad de relacionarnos con esas personas. Aparte tenemos la oportunidad de leer libros, incluso de escuchar los audios, las clases, los libros de Prabhupada, lo cual nos relaciona directamente con la personalidad de Dios. Y eso hace que nuestro avance espiritual se vuelva cada vez más firme. ¿Sí? Pero tenemos que poner un poquito de actitud, deseo, en querer estar en esa situación. Si ponemos el deseo, ponemos la actitud, ahí Krishna nos va a ir dando todas las posibilidades para que podamos avanzar espiritualmente. Recordamos que Prabhupada dice que así como nosotros queremos acercarnos a Krishna, Krishna quiere acercarse con un deseo mucho más grande del que nosotros tenemos a nosotros. ¿Sí? Entonces, este es un diálogo que requiere de nuestra participación y de nuestro esfuerzo y de nuestra sinceridad. Bien, en el texto 29 dice, las personas inteligentes que se están esforzando por liberarse de la vejez y de la muerte, se refugian en mí mediante el servicio devocional. Ellas son de hecho Brahman, porque saben absolutamente todo acerca de las actividades trascendentales. Entonces hay un tipo de personas que empiezan a entender cómo funciona la vida, saben que ahora por ahí tiene un cuerpo joven, que está bien, que está todo bien, si no tiene ninguna enfermedad o lo que fuere, pero que se viene la vejez y lo vemos, no hace falta ser un gran erudito, vemos lo que es la vejez, todo lo que pasa en la vejez, inevitablemente, nadie escapó a las leyes de la vejez, en la historia que conocemos, y lo vemos nosotros día a día, cuando vemos una persona mayor, es debilidad, decaimiento, cansancio, enfermedades, ¿sí? Es una situación bastante complicada, ya los huesos se empiezan a gastar,
los dientes empiezan a caer, cosas que no podemos evitar, ¿sí? La piel se empieza a arrugar toda, por más crema que le pongamos, los ojos se nos caen, el cuerpo se vuelve bien diferente al cuerpo lozano, joven, que la entidad viva tiene en la parte más primaria de su vida, ¿sí? Solo que como la energía material nos da de alguna manera placer, creemos que está todo bien siempre, y que bueno, si llego a viejo me preocupo, ahora no me preocupo. Krishna dice otra cosa, no solo la vejez es un problema, la muerte es un problema también, porque puede venir en cualquier momento, puede venir ahora, mañana, pasado, en 50 años, etcétera. Pero las personas inteligentes se preocupan por qué va a pasar con la vida, ya sea vejez o muerte. Vejez es día a día, desde que nacemos empezamos a envejecer, ¿sí? Entonces, las personas inteligentes se ocupan en eso, y la manera más inteligente de ocuparse es dedicarse al servicio devocional de la personalidad de Dios, por todo lo que hablamos anteriormente y lo que se va a hablar después. El dedicarnos al servicio devocional nos va a hacer reconocer nuestra naturaleza interna como sirvientes de Dios, actuar en consecuencia de esa naturaleza interna como sirvientes de Dios y cada vez entender más nuestra diferencia entre cuerpo y alma, aparte de estar disfrutando de la bienaventuranza trascendental del servicio devocional, que es producto de la energía espiritual, no de la felicidad de la energía material. Las personas inteligentes se dedican a eso y una vez que entraron y entienden lo que es, no hay cómo salir porque el mundo material se vuelve algo completamente insignificante, ¿sí? Insignificante en el sentido de entender la temporalidad de las cosas, no de que no sea importante. Todas las energías de Dios son importantes, todas son reales, pero es diferente nuestra naturaleza espiritual como alma, entonces podemos estar realmente en nuestra naturaleza, que no es esta que estamos viendo ahora. Bien, ahora voy a la pregunta que había hecho Santiago. Entonces, en el texto, el último, el texto 30, dice, aquellos que tienen plena conciencia de mí, que saben que yo, el Señor Supremo, soy el principio que gobierna la manifestación material, que gobierna los semidioses, que gobierna todos los métodos de sacrificios, pueden entenderme y conocerme a mí, la suprema personalidad de Dios, incluso a la hora de la muerte. Entonces, mientras más uno conoce a Krishna, más lo consigue identificar en todas las cosas, ¿sí? Este verso en particular está citando todos eh, los puntos que después Arjuna va a preguntar al comienzo del capítulo 8. Él pregunta qué es Adidaiva, Adibhuta, Adivyagya, ¿sí? ¿Qué es el karma? En el comienzo del capítulo 8 y es lo que está presentando Krishna ahora. Dice, mientras más uno tiene conciencia plena de Krishna, más consigue verlo como la fuente y el origen de todo, tal como se explicó en el capítulo 5, texto 29, la fórmula de la paz. Quien consigue entender que Krishna es el gerente y benefactor de todas las entidades vivas, el propietario de todos los planetas y universos, el otorgador de los resultados de todos los sacrificios, quien entiende el principio completo de Krishna, no racionalmente, solamente. Racionalmente es el primer paso, pero quien lo entiende de manera consciente, lo ve, lo vive. Conciencia es algo que uno vive. Si uno vive de que Dios es el principio que está atrás de todo, esa persona, dice Krishna, eh, ya está liberado, incluso en el momento de la muerte. Ya es una persona que entendió todo. Nosotros estamos de a poco acercándonos a esa conciencia completa de la suprema personalidad de Dios. Para esto, Prabhupada, que es un maestro espiritual completamente autorrealizado, dejó diferentes procesos, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de acoplarnos a esas prácticas, a esos procesos, y cada vez ir desarrollando más y más gusto, más y más afinidad, más y más y más fe, y de esa manera poder eh, hacer que nuestra entrega sea cada vez más amplia. Al principio hay una fe chiquita, se va ampliando cada vez más, y esa fe nos permite
incluso en momentos desagradables, ya sea con devotos de Krishna, devotas de Krishna, o con no devotos, la fe, como dice Dhamantari Swami, tiene que ser como la caja negra de un avión. Vieron que el avión se cae, se destruye, mueren todos, pero la caja negra está todo ahí, se mantiene firme. Entonces la fe nuestra tiene que ser igual, es como la caja negra del avión que se mantiene incluso ante las peores situaciones, y esa fe nos permite refugiarnos en Krishna. Por refugiarnos en Krishna obtenemos conocimiento para entender mejor lo que nos está pasando y para entender mejor a Krishna, y por eh, entenderlo podemos transitar todas las diferentes situaciones de nuestra vida, ya sean de felicidad o de aflicción, pero conectados con la conciencia divina. Hay cosas que no la entendemos ahora, en presente, que nos parecen duras o lo que fuere, pero a medida que nuestra vida evoluciona en conciencia espiritual y miramos para atrás, empezamos a entender muchas cosas. Empezamos a entender cuán misericordioso es Krishna y cuán misericordioso fue siempre Krishna con nosotros, desde que nacimos, desde vidas pasadas, como la paciencia que Krishna nos tiene a todos, que nos da continuamente para que podamos de alguna manera, a pesar de nuestra ilusión, estar un poco feliz en el mundo material, pero al mismo tiempo un poco en movimiento con el sufrimiento y las cosas negativas para entender de que no es nuestro verdadero lugar. Pero entendemos más y más la misericordia de Krishna, ¿sí? Bien, esa fe es lo que tenemos que cuidar, es nuestra responsabilidad. No hay, eh, digamos, otro factor que no sea nuestra propia responsabilidad. La manera de cultivar la fe, como Krishna lo presentó antes, es estar relacionados con personas que hacen vida espiritual, devotos avanzados, leer los libros de Prabhupada, hacer las prácticas de Prabhupada nos dejó, como cantar el Mahamantra, los 9 procesos de servicio devocional, los principios regulativos, y de esa manera ir construyendo, porque lo que estamos haciendo es construyendo una ofrenda a la Suprema Personalidad de Dios. Esa ofrenda somos nosotros mismos. La ofrenda que le estamos queriendo dar a Dios somos nosotros mismos, y la estamos construyendo. Para eso necesitamos inteligencia, necesitamos relacionarnos con personas que ya lo hicieron, y mucha constancia, ¿sí? Todo esto lo dice también Rupa Goswami en el Upadhyamrita. Esa ofrenda que le podemos dar a Krishna es la que él no consigue conocer y es la que él nos da completa libertad. Es entregarnos de la manera que nosotros queramos a él y actuar con la sinceridad que queramos para sorprenderlo, ¿sí? Y él está dispuesto a sorprendernos a nosotros también. Es una relación de ida y vuelta siempre con Krishna, con Dios. Entonces, bueno, tenemos esa posibilidad y es lo que podemos comprobar en esta misma vida. Prabhupada dice que incluso en esta misma vida uno puede ver cara a cara a la Suprema Personalidad de Dios. Entonces nos da un montón de esperanza, imagínense. Uno cultiva conocimiento, 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 clases, 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 lectura, lectura, lectura. Al menos a mí me gusta hacer eso. Leer, leer, leer. Y práctica y yapa y uno ve de alguna manera indicios de Krishna, comienza a tener más relación con las deidades, a entender más a los devotos. Pero llega un punto que Prabhupada dice que tampoco tiene que ser el deseo del devoto, pero uno puede ver directamente a Krishna si él mismo quiere presentarse, ¿sí? Cualquier realización interna que tengamos fue por la misericordia de Krishna. Cualquier vidyana que tengamos, lo vamos a ver más adelante, es por la misericordia de Krishna. Entonces, bueno, antes de terminar voy a la pregunta que hizo Santiago. No sé si Santiago sigue ahí, demoré mucho en responder, Santiago, perdón. Santiago pregunta, ¿también ve pasado y futuro en el mundo espiritual? Es una pregunta muy buena, Santiago. Sabemos, según las Vedas, que existe el mundo material y que existe la naturaleza espiritual. La naturaleza material es completamente perecible, está llena de sufrimientos. Es un lugar de sufrimiento y muerte del planeta más elevado al planeta más bajo de todos, ¿sí? Y también existe la naturaleza espiritual, que es lo que está diciendo Santiago acá, el mundo espiritual, que tiene otras reglas, que no hay ni nacimiento, ni vejez, ni enfermedad, ni muerte. Entonces, lo que se explica
acerca del pasado y presente en el mundo espiritual. Krishna, en el mundo espiritual, las relaciones de Krishna con sus energías son relaciones de amor y confianza. Krishna confía completamente en todas sus energías, a tal punto que él se entrega completamente a los arreglos de Yogamaya, que es una de sus propias energías, ¿sí? Entonces, Yogamaya controla todo en el mundo espiritual. La energía interna de Krishna controla todo. Y todo lo que ella hace gira en torno al placer de Krishna y sus devotos. Entonces, se dice que es un presente continuo en el mundo espiritual, en el sentido de que no hay ni comienzo ni fin. Es un presente, siempre presente. Pero tanto el presente como el pasado como el futuro, se explica, están al servicio de los pasatiempos de Krishna, ¿sí? O sea, pasan cosas y la gente, los devotos que viven en el mundo espiritual las recuerdan, porque podemos decir que es pasado, pero el tiempo y el espacio se pueden contraer o expandir de acuerdo a el pasatiempo, la actividad que se esté gestando para eh, relacionarse con la Suprema Personalidad de Dios. Entonces Krishna no tiene ningún interés en controlar el presente, pasado y futuro allá. De hecho, ni se presenta como Dios. La gente que vive con él en Goloka Vrindavan, estamos hablando del mundo espiritual, porque hay diferentes niveles del mundo espiritual. En el caso de Krishna, en Goloka Vrindavan, que es el planeta más elevado de todos los planetas espirituales, Krishna está completamente entregado a sus devotos, a tener relaciones con sus devotos, y la energía interna de Krishna, los diferentes devotos, están continuamente sorprendiendo a Krishna, y Krishna está continuamente sorprendiendo a sus devotos, y estos intercambios de, de amor, confianza, hacen de que todo sea una fiesta y felicidad continua, ¿sí? Entonces no hay ningún interés de Krishna por controlar nada, no hay Paramatma en el mundo espiritual, no está Krishna dentro de cada uno, porque hay confianza y hay amor, y hay naturaleza, y hay entrega a, a la naturaleza espiritual, de todas las entidades que hay allá. Por eso se dice que esto es como una cárcel, nosotros somos como una especie de locos que queremos estar acá, y nos gusta estar acá y queremos, y queremos, y queremos. Entonces, acá necesitamos mucho control. Es un control inducido por Krishna para que podamos de alguna manera, en algún momento, avanzar espiritualmente. ¿Sí? Santiago. En resumen, el tiempo y el espacio están en función de los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios en el mundo espiritual. Entonces me pasé 3 minutos, igual empecé 3 minutos tarde la clase, así que Krishna se ve que quizás ya lo sabía. Me pasé apenas 3 minutos. Les quiero agradecer a todos los que estuvieron durante la clase, los que estuvieron durante toda la clase o en algún momento. Y cualquier comentario o pregunta que haya, eh, después voy a ver de vuelta los comentarios y puedo responder ahí. Había 2 devotos de Brasil. Hare Krishna. A todos. Muy obrigado por ficar ahí en la aula. Gracias a todos. Hare Krishna. Reverencia a Srila Prabhupada aquí. Jai.